tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada. Son las 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien, aquí con este clima extraño, ¿no? Que de repente está haciendo mucho calor, luego de repente llueve, pero graniza. Bueno, graniza y bueno, que sabe granizar acá en nuestra ciudad, ¿eh? Tome sus precauciones. Y bueno, hoy continuamos con la segunda parte de los monstruos de la infancia y en la edad adulta. Les recuerdo, nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 para que usted se comunique con nosotros y participe, y los mensajes por WhatsApp se los puede mandar usted al teléfono 333-822-3208, así como ya nos están haciendo llegar una aquí apenas comenzando. Nos están preguntando ¿en qué momento es la repetición del programa de lunes a viernes y los domingos? ¿De lunes a viernes? Sabes que a mí también han estado preguntando bastante eso también vía telefónica, y la cuestión es que parece que cambiaron igual y por aquí. Sí, ahorita a ver si nuestra productora nos puede contestar. ¿Tú no sabes, Arturo? Arturo, ¿tú no sabes a qué horas son las repeticiones del programa? No, bueno, ahorita le preguntamos. Ahorita ya nos están investigando allá. Según yo, de lunes a viernes es a las 5 de la mañana y el domingo creo que cambiaron ahí la programación, entonces la repetición no estoy muy segura a qué hora es, pero ahorita con gusto se lo investigamos. Nos dicen que si lo contestamos por el medio, por el WhatsApp, con mucho gusto por ahí les mandamos un mensajito. ¿A las 8 de la mañana? ¿De la noche? ¿De lunes a viernes? No. Bueno, quién sabe, ahorita le damos el dato ya bien, sí, ahorita que lo investiguemos en el corte. Y a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. De todas maneras, ahorita se lo confirmamos porque el domingo estoy seguro de que se cambió el horario, porque el domingo pasábamos a las 8 de la noche y algo sucedió ahí con la programación que me parece que estamos transmitiéndonos en otro momento. Pero usted puede escuchar los mensajes. A ver, acá nos están diciendo de lunes. Ay, mira, parece que una de nuestras radioescuchas nos está diciendo. La repetición de lunes es el lunes a las 6 de la mañana y de martes a viernes a las 5 de la mañana. Válgame, ¿qué? ¿Sí? Así es, perfecto. Ay, ¿y el domingo? Gracias. El domingo no hay repetición, del viernes no hay repetición entonces. Es la de lunes. Es la de lunes. Ah, ok. Muy bien, ahí tiene. La repetición es el lunes a las 6 de la mañana y de martes a viernes a las 5 de la mañana. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Por ahí hay un programa que queda flotando, pero acuérdese que puede escuchar la repetición en nuestro canal de YouTube, en Radio Mujer GDL. Nada más se va a la página de youtube.com y ahí va a poder escuchar nuestras repeticiones y bueno, también ver los videos. Y como le decía, estamos hablando sobre los monstruos de la infancia y la edad adulta. El día de ayer empezamos a hacer un pequeño recuento de qué es lo que le va dando la forma a estos monstruos, qué es lo que de alguna manera nosotros acabamos proyectando hacia el exterior y le ponemos la cara de los monstruos. Esto es bastante interesante si lo vemos dentro de la misma mentalidad de los niños. ¿Por qué? Porque de repente hay ciertas películas que se aprovechan de estos miedos, ¿no? Por ejemplo, esta tan conocida película del payaso Eso, ¿no? Que si usted la llegó a ver y sufrió ciertos traumas en su infancia, nos vamos a percatar en qué momento aparece el payaso, ¿no? ¿Dónde es en donde se acaba viendo el peligro de este monstruo? Y bueno, más allá de la ficción, vamos a ver cómo aparece en una alcantarilla, ¿no? Cómo de alguna forma estas alcantarillas, ¿cómo se llaman? Boca de tormenta, se les dicen. Es algo que, bueno, es bastante peligroso para un niño y hasta para un adulto, ¿no? En algún momento en el que sube el agua con la lluvia, ¿cuántas personas no han muerto en esos lugares? Entonces ahí es en donde se localiza el peligro, ahí es en donde vive el payaso, esa cosa que estaba intentando devorar a los niños, o en el baño, ¿no? En el baño vamos a ver cómo esta fantasía de que hay monstruos en los baños va relacionado junto con todo el tabú que se va viviendo alrededor de la sexualidad. Por ejemplo, le comparto algo. En mi escuela, donde estaba yo en la primaria, había por ahí una leyenda entre los niños que en el baño, en donde yo estaba, era una escuela de sacerdotes, y en el baño se aparecía una monja,
¿no? Imagínense, una monja en el baño y la monja se estaba suicidando. Eso era... Por supuesto que era el fantasma, una monja, supongo, ¿no? Lo único que decían es que era la monja, ¿no? Se me apareció la monja. Entonces, ahí vamos a ver un poquito el contexto alrededor de cómo se va viviendo con temor lo que no se conoce y todo lo que va girando alrededor de la sexualidad infantil. Claro, y digamos, estos monstruos, así como podemos pensarlo a propósito de otras producciones fantásticas como pueden ser los sueños, como pueden ser los cuentos, pensémoslo en las historias que se van creando los niños en el juego, ¿no? Porque en el juego siempre tiene alguna temática, puede ser a propósito de la casa, o que el niño ya se salía a trabajar, o que estaba cocinando, o que estaba cuidando a su nenita y está con la muñeca, etcétera, etcétera. Pero tiene una historia, ¿no? Este juego. Entonces, no, en la mayoría de las ocasiones. Entonces, todas estas producciones fantásticas, digamos, que lo que generan es una posibilidad para que el niño organice todas sus inquietudes, ¿sí? No necesariamente tienen que llegar a convertirse en angustias para que se configuren en algún tipo de producción fantástica. Todo esto le va a ayudar precisamente a ir tramitándolo, a ir organizándolo y de una forma indirecta como a enfrentarlo, a pensarlo, ¿sí? Decíamos el día de ayer, por ejemplo, de qué otra manera un niño con un sentimiento de culpa muy, muy grande, no todos los niños, ¿no? Hay muchos niños que pueden decirle a la mamá, ay, estoy muy enojado contigo o hasta te odio, y ya se van haciendo el berrinche, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y también depende de la respuesta de la mamá, ¿no? Porque si entonces la mamá se rompe a llorar y cómo es que me odia mi hijo si yo lo quiero tanto, pues no te odia, no te odia en el sentido que tú te imaginas que te odia, ¿no? No es esa la idea. Y cuando aparece demasiado frágil esta figura, como puede ser la mamá, como pueden ser el papá, etcétera, que están alrededor, bueno, pues el niño con mayor razón no va a tener posibilidad de poder manifestar y de poder tramitar un montón de emociones que tiene, ¿no? Entonces, digamos que un niño que podría sufrir de un peso de culpabilidad mucho mayor que otro, a lo mejor no podría tramitar el hecho de que está muy celoso del hermanito, porque pues hace algo muy feo y porque quiere mucho al hermanito, o que está muy enojado con el papá o con la mamá, etcétera, etcétera. Y a través de este juego, a lo mejor de la bruja que finalmente es vencida, o el cazador al que finalmente, bueno, pues logran esquivar y huir los animalitos, etcétera, etcétera, bueno, pues de alguna forma es fantásticamente vence al papá, o fantásticamente cobra venganza del hermanito, cobra venganza de la mamá. El monstruo es algo similar, digamos que en este sentido puede llegar a resultar hasta cierto punto didáctico. Todo depende de cómo es que se ha tratado por parte de los padres ese dichoso monstruo. Ya poníamos un ejemplo el día de ayer. Estas ocasiones en las que el papá se la cree y entonces ya está el niño y el papá y la mamá asustados todos y traen algún exorcista para la casa, pues es lo peor, el peor escenario que nos podríamos imaginar. Pero hay muchos otros escenarios en donde este se puede transformar en algo bastante didáctico. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo, nuestro número celular para que nos manden mensajes por WhatsApp es el 333-822-3208, que nos estaban preguntando hace ratito en qué momento estaban las repeticiones. Estamos hablando el día de hoy sobre los monstruos de la infancia y en la edad adulta. Y también nos podríamos dar cuenta cómo parte de lo que se va pensando como monstruos puede entrar, por un lado, dentro de todas estas proyecciones de nuestros miedos y de nuestros deseos, que fue con lo que nos quedamos el día de ayer,
pero que también va a involucrar cierta ignorancia a veces alrededor de lo que sucede en nuestro entorno. Por ejemplo, no nos podríamos olvidar de aquel ejemplar momento de nuestra cultura donde en la laguna, en el lago de Chapala, se llevaron algunos manatís para que se comieran el lirio como, bueno, pues como un plan de contingencia para esta plaga que estaba amenazando la integridad de nuestro cuerpo de agua. Y parece que algunas de las personas que vivían ahí alrededor pensaron que era un monstruo, ¿no? Si usted no sabe lo que es un manatí, pues bueno, vale darle una buscadita en Google. Pensaron las personas que estaban alrededor que era un monstruo, que era algún tipo de demonio, y bueno, pues lo mataron, ¿no? Dios. Lo mataron y hubo ahí un alboroto terrible alrededor de esto que sucedió. También no nos podríamos olvidar de eso, no sucedió acá en Jalisco, pero también no me acuerdo quién mató a un águila real pensando que era el chupacabras. No, son cosas que nos hacen reflexionar un poquito sobre nuestra capacidad de reflexión. Hay lugares aquí todavía en donde le temen a los búhos porque asumen que son brujas, ¿no? Esto es otra cosa. Y eso, los matan. Y los matan, sí, porque se transforman en búhos las brujas, ¿no? Y bueno, no. Eso, no hay otra cosa a la cual culpar a eso que justamente a la ignorancia de las personas, ¿no? Como se acaba temiendo a algo en específico. Esto muy distinto, lo podríamos pensar, por ejemplo, en lugares como en África, no me acuerdo si fue en el Congo específicamente, pero que unos leones empezaron a cazar personas, eran 2 o 3 leones creo, que empezaron a cazar personas y se hizo una masacre de gente. Y bueno, la gente se levanta contra los leones y acabaron con los leones, ¿no? Con estos 3 leones, si no mal recuerdo. Pero ahí viene por un miedo real, por un miedo en específico. Cuando hablamos de estos monstruos que de alguna manera le vamos dando forma en nuestra cabeza adulta, entre comillas, como el chupacabras, ¿no? ¿Qué pasa con el chupacabras? O bueno, no nos vayamos lejos, los aliens, ¿no? Los supuestos aliens que vienen y nos secuestran y nos abducen y nos hacen cosas sexuales en sus naves. Imagínense viajar tan lejos para estar jugando con nuestros genitales. Eso es realmente no tener nada que hacer. Y cómo es que se va sosteniendo toda esta fantasía, todas estas teorías de conspiración de las personas alrededor de que si el gobierno sabe que son alienígenas o bueno, todavía más, ¿no? Esto ya se va estructurando más. Por un lado, ahorita estábamos empezando con la ignorancia, ¿no? Se ve un animal que no es autóctono y se le teme porque no se le halla forma y entonces pensamos que es algún tipo de monstruo por la ignorancia, por una falta de cultura y se le da caza, ¿no? Ahí está un ejemplo de ignorancia como tal. Y más adelante vamos pensando en esto que ya va armado como una conspiración, como los alienígenas o como esta fantasía que van teniendo muchas personas de que en los puestos de poder están colocados también alienígenas que son reptilianos, ¿no? Esto realmente ahí no acabaríamos si habláramos de estos supuestos monstruos de la adultez, ¿no? Iba a decir de la adolescencia, sí, no, es que, pero ahí ya vamos a ver una construcción distinta dentro de estos delirios, que es justamente un pensamiento delirante, un pensamiento en el cual, una vez más, ya no es una proyección como tal, ya no es este niño que piensa que abajo de su cama hay un monstruo, ¿por qué? Porque tiene muchísimo miedo de que sus padres estén juntos solos en su habitación, entonces todos sus miedos se acaban reflejando en el exterior, corre de su cuarto y se cumple su deseo de estar en el cuarto de los padres. Esa sería como un acomodo más hacia lo neurótico. En estos delirios de persecución, en donde hay alienígenas, donde hay seres más inteligentes que nosotros, controlándonos como marionetas en los puestos políticos, vamos a ver ya no una proyección, ya no es esa parte de nosotros que queda hacia afuera, sino que hay una escisión en la cual ya ni siquiera podemos relacionar esos miedos con lo propio. Esto dentro de un análisis podemos entender más o menos qué es lo que va sucediendo, pero para la persona es real, ¿no? Para el niño le podemos levantar la sábana y darle testimonio de que no hay ningún monstruo, abrimos el closet, le decimos, lo consolamos y bueno, de alguna manera podemos calmar su ansiedad. Cuando ya está establecido un delirio de este tipo, no hay prueba suficiente para
para hacer entrar en razón a estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien lo vio, porque yo lo vi, porque yo lo experimenté, porque a mí me pasó. Pero nos parece más fácil pensar que hay tantas personas que los secuestran, los alienígenas, pero no nos parece tan fácil que todas esas personas estén en un profundo trastorno psicótico. Claro. Aquí hay algo importante. En los niños, todavía, digamos, una vez más, no se habla específicamente de delirio porque es normal que el tipo de pensamiento de un niño sea más o menos de esta índole. Y ahí se tiene precisamente la oportunidad, y de ahí que tampoco se lo denomine de esta manera, los niños se van moldeando, se van creando psíquicamente. No es que ellos ya tengan un psiquismo y ese psiquismo haya quedado dañado. Apenas se les está formando, apenas está en construcción. Entonces hay la oportunidad precisamente de moldearlo, y lo que es real para los niños es lo que pueden a través de ti registrar como real, no únicamente lo que tú digas con palabras, sí, porque muchos papás pueden incluso mentirles a los niños, no te preocupes, todo está bien, y está, bueno, sudando de temor y está ya mirando para todos lados y está, pero no le voy a decir porque no lo quiero preocupar. Y esto pues nada más es un mensaje aún más confuso para la criatura, porque entonces, bueno, no corresponde lo que se dice con lo que se aparenta. Pero esta realidad que tú le puedas tramitar al niño, no únicamente a través de tus palabras, eso es lo que es real para el niño. Por eso decíamos ayer, si para ti es real los raptos alienígenas, si para ti es real que si los duendes, que si pues eso va a ser real para el niño, ¿no? Si tú le puedes explicar, a diferencia de una persona ya adulta con un trastorno psicótico, y teniendo un determinado delirio, pues es absurdo sentarse y decirle, no, es que en realidad no nos están observando los alienígenas, está todo en tu imaginación. No, eso no sirve. En cambio, para un niño, dependiendo necesariamente de la manera en la que se lo puedan tramitar los papás, en la que se lo puedan explicar, en que le puedan dar contención, entonces verdaderamente se puede disolver y se puede llegar a entender qué era lo que verdaderamente tenía miedo el niño. Por supuesto, conforme va creciendo la persona, estas estructuras se van cristalizando y entonces sí puede surgir como una estructura ya cargada hacia lo psicótico, en donde la calidad de real que tiene estos monstruos, que tienen estos alienígenas, todo esto, es similar. A mí me gusta mucho utilizar como comparación, como para que de verdad se puedan dar una idea, porque a veces parece como, no, es que lo debe de estar inventando, es que está viendo, si está viendo que no está ahí, entonces claro que lo está inventando, no es posible que se lo crea. Y por ahí a lo mejor todos ustedes habrán tenido la experiencia de ver alguna película de terror, ¿no? Que si una persona que tiene profecías, que si una muñeca que está maldita, no sé, ¿no? Un viaje que no se debería de hacer porque entonces en ese camino siempre ocurre tal cosa. Y hay una sola persona que lo sabe y todos los demás no le creen que lo está inventando. Ahí en muchísimas ocasiones aparece esta sensación de, digamos, los únicos que saben que es real son los espectadores, entre comillas, y el protagonista, que es el que está ahí como centro de toda esa película de terror. Y la sensación de las personas alrededor es que créanle, porque sí es real. Es que ¿por qué no le hacen caso? Si tan solo le hicieran caso, esa misma sensación de convencimiento que puede tener el espectador ante ese tipo de situaciones, esa es la misma sensación con la que se vive una persona que ya por su estructura mental ha llegado a dar ese grado de credibilidad a algunas de estas creaciones fantásticas, monstruosas además. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya tenemos acá algunas participaciones que nos están haciendo llegar por el WhatsApp. Le recuerdo, el número es 333-822-3200. Nos dice, vamos a ver, me dice, hola, de niños mi hermano y yo escuchábamos el llanto de la Llorona. Tengo 58 años, gracias, siento como si fuera ayer. La señora Maru nos hace esta participación y esto también podríamos entenderlo de muchas maneras. Fíjese, aquí hay algo bastante interesante alrededor de estas teorías infantiles, ¿no? Acuérdese, en algunos otros programas hemos hablado sobre las teorías sexuales infantiles, ¿no? ¿Cómo nacen los niños? Por ahí hay niños que dicen, bueno, seguramente a los niños se les defeca, ¿no? Porque pensemos en el varoncito o la niña. No hay mucha idea de que pueda salir un niño por un genital, ¿no? No hay un conocimiento de cómo es la anatomía interna y es justamente estas explicaciones las que acabamos dando. Esto que nos va comentando la señora Maru también nos da a pensar un poquito para cómo se van armando estas fantasías cuando somos pequeños. Por ejemplo, estaba recordando esta película de Poltergeist se llama, que hace poquito le hicieron una reedición. Y había una escena que era como muy, muy emblemática del niño viendo el árbol golpeando su vidrio, golpeando el cristal de su habitación. Pareciera como si lo fuera a agarrar y en la película, pues bueno, el árbol cobra vida y se mete y lo agarra y lo pone a dar maromas. Pero ahí en esa escena nos va sirviendo como ejemplo ahorita en el programa para entender qué es lo que ve un niño cuando ve algo que para cualquier otra persona, tal vez un adulto, sería pues un árbol golpeando en un vidrio, ¿no? El viento se está agitando, el árbol golpea las ventanas y eso es todo lo que se ve. Pero para un niño, ese árbol, a través de su imaginación, se convierte en una mano que lo quiere atrapar. ¿Por qué lo querría atrapar un árbol, ¿no? ¿Qué sentido tiene que nos atrape un árbol, ¿no? Un árbol no nos va a comer, no tiene boca, ¿no? ¿Qué sería lo que nos iba a hacer el árbol? Ahí es en donde ya se rompe la idea, pero hasta donde nosotros alcanzamos a llegar con la imaginación es como si fuera una garra, como si fuera una mano que nos está intentando tomar mientras nosotros estamos acostados, mientras estamos en nuestro momento más frágil, cuando nos dormimos, cuando no sabemos qué es lo que está a nuestro alrededor, alguien nos va a hacer daño. Y ahí es la ansiedad, ahí es en donde se coloca la ansiedad y a manera de poderla representar, el niño ve un monstruo, ¿no? El niño se explica que el árbol lo quiere dañar, cuando el árbol es un pobre árbol que se está viendo azotado contra la ventana. No tiene ninguna intención malévola. En el caso acá de la señora Maru, de escuchar los llantos de la Llorona, ¿qué tan difícil sería escuchar a una persona llorar a la distancia, ¿no? Y digo, ¿cuántas personas lloran cuando están en su casa, ¿no? Que los niños escuchen los sollozos. Los niños no se van a poner a preguntar, bueno, tal vez es alguna persona que se siente sola, ¿no? Es una persona que la acaba de golpear, su pareja, y está llorando. Es una persona que se le acaba de morir a alguien y está, mientras duerme, está soñando y se despierta y recuerda a esa persona y le da por llorar. Para un niño, esto se arma alrededor del monstruo, ¿no? Es un monstruo el que está allá afuera. Es una manera de explicarnos, pero es una manera infantil de explicarnos estas cosas. Esto mismo lo vamos a ver en ciertas experiencias que aún los adultos, como no se va teniendo información al respecto, acaban entendiendo como sobrenaturales. Por ejemplo, esta cosa de que a la gente se le sube el muerto cuando está dormido, ¿no? Es que se me subió un muerto. Clarito sentí que alguien se me subió en el pecho o que me estaban jalando los pies en la cama y yo no podía hacer nada, yo no me podía mover. Esto es un fenómeno que ya hemos descrito muchas veces, que se llama parálisis de sueño. Cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo tiene que entrar en una parálisis. Seguramente usted ha visto a sus perritos o algún familiar que no entra del todo en esta parálisis del sueño y le da por tirar patadas, hace como si estuviera corriendo, se agita, habla, ¿no? Esto es porque dentro del mismo mecanismo de descanso en nuestro cerebro se tiene que deshabilitar todas las funciones motrices, porque si no nos acabamos matando. Imagínese lo que sucedería, ¿no? Si nosotros nos siguiéramos moviendo, pues tan fácil nos levantamos y nos vamos de boca por las escaleras o nos perdemos en el bosque. Esto es una adaptación, es la manera en la que va funcionando el sueño. Pero llega un momento en el cual nosotros despertamos
Y cuando despertamos no es como prender un switch de la luz. Cuando nosotros despertamos, imagínese que se van como si fuera una computadora, arrancando primero una parte, luego otra, luego prende el monitor, luego ya funciona el mouse, luego todas estas cosas se tienen que ir cargando. En nuestro cerebro es muy similar, y cuando nos despertamos, lo primero que nos llega es la conciencia, pero nuestro cuerpo no se mueve. Y cuando nuestro cuerpo no se mueve se siente pesado, porque se siente ajeno. Es como cuando se nos entume una pierna de estar cruzados de piernas o que estamos sentados encima de una mano y se siente como ajena. Es esa la sensación, pero la explicación que se le acaba dando es dentro de lo sobrenatural. Un muerto se me subió. Imagínense los muertos, ¿no? Subiéndosenos mientras dormimos. Qué ociosidad. Sí, y así como otra vez, ¿no? Volvemos, estamos en el terreno de las producciones fantásticas. Todas estas cobran un significado únicamente dentro del contexto de aquel que las está produciendo. Otra vez, esto que decimos siempre que hablamos de los sueños, estos diccionarios de los sueños son una estafa. Que si sueñas con maletas es porque te vas a ir de viaje, que si sueñas con escobas es porque algo malo va a salir de tu vida, porque escoba, barrer, limpiar. Entonces, no, esto es un absurdo, un verdadero absurdo, de lo cual lamentablemente se hace mucho dinero, porque muchas personas van y compran eso. Pero no se trata de eso. Los elementos, vamos tomando elementos del mundo externo como una escoba, una maleta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los conozco, porque existen en mi casa, y van a cobrar un significado en mi fantasía única y exclusivamente en relación a la cadena de recuerdos, vamos a decirlo de esta forma, a la cadena de recuerdos al cual me remite este objeto. Por ejemplo, una escoba a la persona A, vamos a pensar. A la persona A, esa escoba le remite necesariamente al señor que barre las hojas siempre en la calle. No, porque hay un señor que constantemente va y barre, y ese señor le recuerda mucho a su abuelito porque es un señor ya viejito, y le da mucha compasión y bueno, entonces digamos que la escoba puede aparecer en el sueño, una escoba rota como representación de el abuelito que está muy enfermo y que el niño intuye que va a morir y que va a perder al abuelo. Esa escoba rota tiene relación únicamente en el sentido de esa historia. Para la persona B, vamos a pensar en una persona B. La escoba le puede remitir a que su mamá lo obliga a que le ayude con los quehaceres de la casa, y entonces le toca barrer siempre al menos el área de su cuarto, y eso le enfada muchísimo. Entonces la escoba rota va a representar probablemente el hartazón que tiene con respecto a la mamá y el enojo, ¿no? De ahí que esté rota. Entonces va a ir asociado va a tener una relación únicamente dependiendo del contexto y de lo que está viviendo la persona. No es un significado generalizado. Pero hay ciertas cosas que por ser pasadas ya de una forma cultural, como La Llorona, son estas representaciones que ya nos prestan los cuentos, son estos monstruos que ya nos prestan prediseñados los cuentos. ¿Qué representa La Llorona? Bueno, pues La Llorona principalmente remite a una madre asesina, y arrepentida, muy arrepentida, pero asesina, al final de cuentas, ¿no? Se deshizo de los hijos. Entonces, muchas de estas angustias, muchos de estos miedos, por ejemplo, a perder el amor de la mamá, bueno, pues que pueden quedar, o simplemente, ¿no? Una madre que se siente muy distante, que está constantemente fuera por su trabajo, por X, Y, Z, bueno, pues fácilmente se puede traducir se puede agarrar de esta representación ya prediseñada y ya prestada por algunas historias, ¿no? que se escuchan de niños. Y de ahí que sea tan importante prestar atención a lo que dicen los niños, lo que ellos dicen, no lo que nosotros nos imaginamos, no, sino el discurso de ellos, para entender cuáles son sus angustias y poderlos ayudar a organizar esas angustias. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y hemos estado hablando sobre los monstruos de la infancia y en la edad adulta. Y ya hace ratito estábamos haciendo un paréntesis alrededor de los sueños y ya nos están haciendo llegar algunos sueños acá por el WhatsApp. No se puede hacer una interpretación de esos sueños. Realmente no se puede hacer una interpretación por lo mismo que se estaba diciendo. No hay un significado directo. Eso universal. Eso es algo que se tiene que hacer por asociación. Entonces no hay un dato que nosotros le pudiéramos dar pues realmente confiable, ¿no? Algo que uno pudiera entender como una interpretación. Y ya estamos por terminar el programa del día de hoy. Ya mañana vamos a hablar de un tema distinto. Y quedó por ahí flotando un poquito esta idea sobre cómo nuestros deseos se transforman en miedos. Esto, si lo pensamos justamente desde esta manera de armarse en la neurosis que estábamos hablando hace rato, cómo se van proyectando ciertas ideas, ciertos deseos justamente inconscientes, es en donde nos vamos a entender un poquito más cómo es que funciona esto. Si regresamos al ejemplo del niño que siente que hay un monstruo debajo de su cama o que hay un monstruo en su habitación, en corto, ahí tendríamos que ver cuál va siendo el deseo de ese niño. Cómo es que ese miedo se acaba transformando en un deseo. El deseo del niño es estar con los padres. El deseo es estar en medio de ellos dos, es estar dentro de ese cuarto. Y por lo mismo, ¿qué pasa? Y por lo mismo, tendríamos que pensar un poquito cómo es que se va a llegar a ese deseo, cómo vamos llegando a la conclusión de que eso se transforma en un miedo. Ahí en un primer momento tendríamos que pensar qué es lo que va a llevar a la realización de ese deseo. Y la realización de ese deseo se acaba viviendo como el temor, como el miedo alrededor de esto. Y entonces ahí es en donde se hace toda esta vuelta, justamente en un funcionamiento inconsciente, en el cual lo que en un principio se vivía como un deseo, se acaba transformando como un miedo a través de su realización. Esto también lo podemos pensar un poquito alrededor. Muchas gracias por quitar la musiquita. Eso también lo podríamos pensar cuando hay alguien que está teniendo miedo ante ciertos éxitos en la vida. Ahí podríamos pensarlo en estas personas que dicen, yo le tengo miedo a ser exitoso. El miedo a ser exitoso no es al éxito en sí, sino a lo que se acaba entendiendo que se alcanza con ese deseo. Entonces, esto, intentándolo desglosar un poquito más, vamos pensando cómo en esos primeros momentos el éxito se acaba traduciendo como si fuera a ocupar el lugar de alguien más, ¿no? Porque a final de cuentas, en sí, si lo pensamos hasta con el dinero, si yo tengo 100 pesos en mis manos, son 100 pesos que alguien más no tiene en sus manos. Si yo gané 100 pesos con mi trabajo y me siento sobre esos 100 pesos, son 100 pesos que no van a regresar a nadie más porque yo los estoy atesorando. Y por lo mismo, no se va a retribuir el trabajo. No, yo ya gané ese dinero con mi trabajo, pero no estoy contribuyendo a que nadie más también gane ese dinero. Si nos vamos con ese razonamiento tan simple con el dinero, también podríamos pensarlo alrededor de los puestos o del éxito. Si yo quedo en primer lugar en una competencia, eso quiere decir que todos los demás que estaban en la competencia perdieron para que yo ganara, ¿no? No para que yo ganara específicamente, pero gracias a que yo gané, ellos no ganaron. Por lo mismo, se acaba viviendo como que si un éxito de este tipo, el ocupar un puesto mayor, el tener un mayor salario, el ganarse un premio, hasta en ese tipo de cosas tan sencillas, se vive como si fuera quitarle eso a alguien más. Y entonces ahí vamos a ver cómo en nosotros están estas dos partes. Por un lado está el miedo de ir a quitarle las cosas a alguien más, pero por otro lado está nuestro deseo, que está pulsando para que lo hagamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo viéramos un poquito más transparente, nuestro deseo de superarnos es nuestro deseo de ser superiores a los demás, ¿no? No es como que nuestro deseo sea, yo quisiera que todos nosotros fuéramos gerentes en mi compañía. No, mi deseo es, yo quiero llegar a ese puesto. Y quiero llegar a ese puesto para estar por encima de los demás, para tener un beneficio, para tener un mejor sueldo, para poder mandar, para ser el jefe, para tener esa seguridad que yo veo que le puedo sacar a esa posición. Y esto es algo muy normal, es la ambición, en cierto sentido. Alguien por ahí podría decir que esa es la raíz de todos los males en el capitalismo, pero justamente ese es nuestro impulso natural. Nosotros no podemos tener algo sin
indirectamente quitárselo a alguien más. No podemos ni siquiera comer sin quitarle la vida a otro ser vivo, ¿no? Porque no podemos comer piedras. Entonces, esto, dentro de la misma neurosis, se acaba viviendo como un atentado violento. Para un animal esto no le importa, pero para nosotros esto ya es algo violento que yo debería de suprimir, yo debería de estar censurándolo. Y entonces es en donde se hace esta formación, en donde el tener un éxito se transforma en algo de miedo. Sí, digamos, en una cabeza en particular, ¿no? Otra persona puede verse como sobrellevada por toda la responsabilidad que esto implica, ¿no? A lo mejor una persona en un contexto distinto, es decir, lo que vamos poniendo acá son como ejemplos de cómo se pueden ir formando esos ligamentos, ¿no? Esa cadena de asociaciones. Y a final de cuentas tendríamos que pensar, ¿por qué hablamos de los monstruos infantiles pegados con los de los adultos? Porque muchas veces, decíamos el día de ayer, los miedos básicamente siguen siendo los mismos. Si se tiene buena suerte, a lo largo de la vida se van adquiriendo nuevas formas para lidiar con estos miedos, con estas angustias que se despiertan en muchas ocasiones. A veces esto no ocurre. En estos casos, bueno, verdaderamente hay tanto algo importante que resolver en la persona adulta que se vea quejada, por su propio bienestar, como también por el bienestar de quien sea que esté criando, si es que está criando a alguien. Y aquí tendríamos que tener en cuenta esto que comentaba en el bloque pasado, el poder escuchar, el poder prestar verdaderamente atención al discurso de los niños, aunque de pronto se vean como si fueran una planta o como si fueran pues es normal que digan incongruencias porque pues es un niño, ¿no? Pues sí, pero si nunca se le explican las cosas, si nunca se le desmenuzan las cosas, pues va a crecer pensando incongruencias, que es lo más peligroso, no decirlas, pensarlas, y va a ir estructurando su mundo de una forma incongruente también. Y esto no únicamente en la escucha, sino en el tiempo que podemos pasar con los niños, ¿no? No hace mucho hablábamos, por ejemplo, de los cuentos infantiles, etcétera. El hecho de poder sentarse a compartir un cuento, a jugar, cuántas personas juegan con sus niños, ¿no? Como para ver a qué están jugando. Y a lo mejor hay niñitas, por ejemplo, que están cuidando muy bien a su muñequita y hay otras que le pegan porque se porta mal la muñequita y hay otras cuya muñequita está constantemente enferma y entonces siempre la tienen que estar poniendo trapitos húmedos en la frente. Y estas cosas pues pasan totalmente por alto para los adultos, ¿no? Creo que esto en verdad es muy importante, el poder tener tiempo para las criaturas. El hecho de que a ti te pase por alto a qué juegan o de qué se trata sus juegos sería equivalente, si lo quieres poner en el mundo adulto, como que tú llegas a casa y tu pareja no te habla, ni siquiera te pregunta, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Llegaste temprano? ¿Qué comiste? Nada más. Oye, ya siéntate a comer, ya es hora de la comida. Ya, vámonos a dormir, lávate las manos. Es como, pues es una cosa verdaderamente muy distante si lo queremos ver al nivel. Lamentablemente esto únicamente llega a ser perceptible a veces cuando lo ponemos a nuestro nivel. En general se asume que a los niños no les está pasando nada importante por la cabeza y es todo lo contrario, su cabeza se está formando. Pero bueno, el día de hoy se nos ha terminado el programa. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, muchísimas gracias a ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonito día y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.